nosotros terminamos el material didáctico para lo que es la finalización del semestre y todo el contenido de esta clase. Ya recibí las dos presentaciones que tocan para hoy, que es serie megacariocítica, la envió Yaritza, y automatización que le envió Daisy. Ya acá la tengo descargada, entonces vamos a iniciar primero con serie megacariocítica, pero me gustaría, bueno, déjenme dar la información. Ya como le dije, este es el último material de esta clase. Entonces ya para el próximo sábado 20 a las 10 de la noche está programado su examen final. Y ese examen final no voy a evaluar todo el material, no. Solamente voy a evaluar lo que fue la primera parte donde hubo algunas debilidades, porque si ustedes se dan cuenta, ya este segundo material está sobrevaluado con las notas que van, o sea que voy a hacer las correcciones posiblemente en esta semana. Entonces, el material que yo sentí que había algunas debilidades fue en ese primer parcial que hubo algunas notas que no fueron muy satisfactorias. Entonces, es el material que yo voy a evaluar y ahí van a estar sujetada su evaluación, o sea que no van a estudiar todo el material, sino solamente lo que está comprendido del primer parcial hasta llegar, o sea, visualizar un poquito lo que es la hemoglobina. ¿Entendieron ahí? Muchas gracias, maestra, se lo agradecemos. Ok, profe, ok. O sea, no van a tener que, como uno dice en el lenguaje cotidiano, embrujarme con todo esto. No, solamente dediquen energía o concentren sus energías en ese primer parcial que nosotros tuvimos. O sea, ahí está concentrado todo el examen final, porque creo que ahí fue que hubo un poquito más de debilidades en ese material. Ya este material que hemos dado, recuerden que tiene nota extra sujeta al segundo parcial. Y lógicamente, la forma de evaluar a un estudiante no debería ser por examen, ustedes eso lo saben. Lo que tiene que todavía, yo creo que a nivel mundial, no se ha creado la herramienta necesaria donde se permita evaluar al estudiante que no sea midiendo sus capacidades por un examen final ni por los exámenes parciales, sino que se hagan estrategias de que uno pueda valorar el aprendizaje de cada uno de ustedes, de que esos contenidos vayan llegando. Pero todavía tenemos que evaluar, no se ha creado esa herramienta donde nosotros podamos valorar el aprendizaje y que los contenidos ustedes le están sacando provecho. Entonces, ¿qué es lo único que se ha hecho? Es que recuerden que antes, o por lo menos en mi época de estudiante, los exámenes valían casi todo el semestre y las prácticas que le daban a uno o las evaluaciones, las guías, valían a veces un punto, 0.5, pero todo el contenido estaba destinado, el porcentaje de valoración de puntaje estaba inclinado hacia las evaluaciones tanto parciales como finales. Si observan actualmente, después de que estamos en este proceso de modalidad virtual, los protocolos parciales tienen menos puntuaciones y el final tiene menos puntuación. Yo recuerdo que antes, en mi época, un final valía 60 puntos y 50 puntos. Hoy en día no vale esa cantidad porque se sabe que no todos los estudiantes saben examinarse. Hay estudiantes que dan el todo por el todo durante su semestre y en la clase hacen excelentes exposiciones, pero ¿qué pasa en el final? O en el examen, mejor dicho, no en el final, en el examen se bloquean. Y lo tuve recientemente con una estudiante excelente que me acumuló 58 puntos en todo su proceso de rendimiento y sin embargo se quemó en el final, eso fue en médica. En el final fue un bloqueo, bueno, sacó 2 puntos. Con eso le digo todo. De 20 sacó 2 puntos. Entonces, voy a evaluar a ese estudiante por ese rendimiento. No, lamentablemente, o sea, lógicamente le di otra oportunidad, le di otro caso clínico donde me hiciera una buena exposición, ella y yo sola, porque qué es lo que a veces le pasa a muchos estudiantes, que cuando están frente a otro, como que se trancan. Entonces ella y yo sola evaluamos
y le di, lógicamente, tuvo que someterse a un examen presencial, porque eso sí, dije, ya la plataforma no me da opción de darte un final, digo, no tengo opción para dártelo virtual, pero sí te lo tengo que dar presencial. Y sin embargo, ella sola ahí, yo le dije, sin presión y sin nada, ella sola rindió, porque es que no todo el mundo, o sea, uno mismo se ve presionado frente a un examen. Entonces, hay que entender esa parte. Y hoy en día los exámenes tienen menos puntaje. Entonces, como ya le dije, es posible que en esta semana comience las correcciones, no 100%, pero sí es posible que comience con algunas evaluaciones ya para comenzar a cerrar. Ya cerramos con médica, que es una población muy nutrida que uno tiene. Entonces ya cerramos con la parte de médica, ya solamente me queda la parte de bioanálisis, que es con ustedes, que es la parte teórica, y algunas prácticas que tengo con ustedes. Entonces, me gustaría conocer si hay alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran saber, porque ya estamos cerrando semestre. Dime, Catherine. Buen día, maestra. Yo estoy investigando para el verano. ¿Ustedes tienen alguna charla, taller, capacitación? Si usted sabe... Bajar muchísimo. Sí, dime. Le decía que para el verano, que si ustedes tienen alguna capacitación o taller. Sí, nosotros tenemos pautado dar algunos cursitos de extendido, de toma de muestra, o sea, enfocarnos por ahí. Primero, porque hemos identificado muchas debilidades en la flebotomía. En esa toma de muestra todavía hay estudiantes que recuerden que dieron casi toda su parte inicial, la dieron de manera virtual. Hay algunos que le llevan ventaja a otros porque están ya trabajando, están tomando muestras en algunos laboratorios y eso tienen ventaja. Pero hay muchos estudiantes, señores, que todavía tienen muchas debilidades en la toma de muestra, y cuando nosotros nos damos cuenta e identificamos esa toma de muestra, porque en hematología clínica 1 se toma muestra, pero no con la rigurosidad que se toma en básica y en clínica 2. En clínica 2, cada semana, cada grupo tiene que hacer una flebotomía. Y en el examen final, lógicamente, cada quien es evaluado con 5 puntos con una flebotomía. Entonces, ahí es que yo desde hace mucho estoy identificando y estoy sugiriendo que se haga un curso de flebotomía para fortalecer esas áreas de ustedes. Y otro curso es en el extendido periférico. Quizás muchos dirán, bueno, casi todas las máquinas en las que nosotros trabajamos hacen su extendido. No todos trabajan en laboratorios de alta resolución, que el equipo automatizado haga el extendido. Y aún el equipo automatizado realice ese extendido. Es de nuestra competencia. Cuando no estamos conformes o cuando la máquina tiene sus alarmas en algunas células, nosotros hacer un extendido con todos los criterios de calidad para ese extendido y ir al microscopio e identificar cuáles son esas células que están sujetas a la alarma de la máquina. Entonces, pero ese extendido tiene que tener criterio a la hora de realizarse, de cómo debe quedar, cómo debemos hacer esa extensión de esa gotica de sangre. Entonces, son las formas que nosotros creemos que podemos fortalecerle, y sobre todo ya para los estudiantes que se van al internado, fortalecer un poquito lo que son los tiempos de coagulación, esa parte, lo que es esa coagulación sanguínea. Sí tenemos pautado realizar eso ahora en el verano. Espero, realmente yo lancé la sugerencia, vengo como 3 o 4 semestres diciendo lo mismo, pero a veces me cae en el vacío. Ustedes saben que la universidad, bueno, yo no tengo que decirle mucho, ustedes saben, la universidad tiene que ser un cacareo constante, porque necesitamos la autorización y el apoyo de la parte de arriba para que nosotros no debilitemos, o sea, que tiene que ser una coordinación de arriba con la cátedra, pero sí lo tenemos pensado, Castellino. Ok, en caso de donde, porque no damos cuenta. Y se va a hacer no, ya nosotros, los grupos no lo van a dar. O sea, y le pido que todavía, hasta no
finalizar el semestre, hasta no terminar todo, le pido que no se salgan de los grupos. A través de los grupos que ya están formados en la plata, aquí en WhatsApp, se lanzaría las informaciones, colocaría las informaciones. O sea, Okay. le pido que no se salgan, no se retiren todavía de los grupos, para nosotros por esa vía mantenernos en comunicación, y cualquier sugerencia que ustedes entiendan o cualquier inquietud que tengan con relación a algo que quieran saber, también nos lo pueden dejar saber por aquí, por esta vía, y nosotros entonces desde aquí empujar más para arriba. Recuerden que uno lo que hace es mediar, porque por encima de uno hay otras autoridades. Otra inquietud. Profe, es un poco, o sea, un poco una inquietud, pero yo le quería preguntar que por qué no dan, o sea, las hematos en verano. No, porque recuerde que la parte que se da mayormente en verano son las asignaturas que tienen poco contenido, y aparte de tener poco contenido, que no llevan laboratorio. Y recuérdate que la hemato todas tienen laboratorio. Entonces sería un poquito engorroso tanto para nosotros como docentes, que por eso en salud, por eso es que se pelea. Recuerden que hay un proyecto de ley que se está empujando, de que la universidad se someta a 3 cuatrimestres en la universidad. Entonces, en salud nosotros prácticamente nos oponemos, porque sería muy cuesta abajo nosotros dar toda la parte teórica, más encima de eso están dando los laboratorios. Sería muy duro, y volver a comenzar el segundo semestre del año como que nada ha pasado. Beneficioso para ustedes, pero extremadamente estresante para el grupo profesoral. Muy estresante. Además, aparte de poner energía del maestro, es ahora en el verano. ¿En qué estamos insertados nosotros los maestros en este verano? Simple y llanamente, señores, en terminar lo que son el rediseño curricular, lo que va a mantener y a sostener la carrera a través de 5, 7 u 8 años, que es lo que se hace con esos rediseños. Mantener el equilibrio, colocar asignaturas que respondan a las necesidades actuales de la universidad y al sistema. Entonces, esa parte tiene que quedar listo antes del 30 de junio. Imagínense ustedes, todos estos días, quizás ustedes dirán, que ustedes se la toman muy fácil, pero yo estoy ahora con ustedes aquí, pero yo he tenido todos estos días que estar, o sea, trabajando muy duro con esa parte didáctica para el segundo semestre, que no termina, y sin embargo ya nosotros tenemos subido a plataforma virtual todo el contenido desglosado de lo que va para el próximo semestre. Digo, no está en plataforma directamente, pero sí ya lo tiene WhatsApp virtual, de todo lo que va para lo que es el segundo semestre, en lo que es modificado todo, lo que ellos le llaman la asignatura W ahora, porque ahora no es solamente virtual, ahora es W. Entonces todo ese material ha tenido que ser subido, ese contenido, con todo lo que son la webgrafía necesaria para ser subido a la plataforma WhatsApp virtual para el próximo semestre con ustedes. O sea que no es solamente que uno a veces primero a veces uno no corrige a tiempo, no porque uno no quiere, sino porque nosotros tras bastidores nos quedamos trabajando con otras cosas, lo que son las pruebas especiales para los estudiantes. Ahora mismo, ¿cuántas pruebas en carpeta no hay para los estudiantes de medicina? Hay varios. Anoche me llamaba un maestro y me dice, maestra, hay 5 estudiantes solicitando, o sea, que están en carpeta para coger el especial de hematología médica, pero ese examen hay que prepararlo, y ese examen hay que darlo en esta semana, porque hubo situaciones que no se pudo programar, y lamentablemente ya están en el tope, que esta semana hay que programar esos exámenes. Yo le dije, dame chance, mañana yo no puedo, hoy yo realmente no podía ir a la universidad, porque los estudiantes están en espera de ese examen. Hoy yo no puedo ir a la universidad porque tengo situaciones, tengo compromisos, tengo la mañana completa aquí de manera virtual, y en la tarde creo que debo ir al salón ahorita porque
me pasé el fin de semana en mi campo, una actividad que nosotros hacemos de la familia, un encuentro que dejó mi papá establecido, un encuentro de más de 100 años que se hace. Entonces tocaba, es el primer sábado de mayo que se hace de cada año, y no tocaba. Y es una actividad de mucho esfuerzo, porque es una actividad que concentra más de 500 y pico de personas. Es algo multitudinario, pero es una actividad maravillosa que nosotros hacemos, o sea, de la familia hacia lo que es el municipio de Guayabo Dulce, de donde nosotros somos oriundos. Y eso es una tradición. Ahorita esta mañana cuando me levanté, lo único que le dije a la foto de mi papá, mi viejo, misión cumplida, porque son de las cosas que él hacía y mi papá desde terminamos esa actividad y ya mi papá comenzaba a planear lo que se iba a hacer para el siguiente año. Y desde el sábado me decía una amiga que me llamó el miércoles y me dice, yo sé que usted es tan nostálgico porque tu papá no está y yo sé cómo él se entregaba a Guayabo Dulce en estos días. Digo, bueno, ya lo sabe. Mi papá se entregaba por completo, aún estando ya enfermo. Teníamos que llevarlo. Y él, yo le decía, había un amigo que estaba allá, que fue el director médico de la zona este, y él me dijo, aquí yo estoy aquí por Guelo, porque yo sé cómo Guelo se entregaba a esta actividad. Yo le decía, Marco, tú sabes que aún Guelo estando enfermo en cama, pero dirigía a todo el mundo. Ese teléfono era el día entero con el teléfono en las manos, dando órdenes a todo el mundo. Él no podía quizás salir, pero por ese teléfono manillaba a todo el mundo. Entonces nosotros, la familia, ya nos hemos dedicado y la actividad se da preciosa. Una actividad que no tiene desperdicio por ningún lado. Entonces fue agotador porque un caldero de moro de 30 libras, uno de los calderos de moro, cuando fuimos a servirlo, la señora cuando nos entrega nos dice que ya ese estaba listo, ese caldero. Cuando vamos ya a servir el momento, ya habíamos terminado con los demás carderos, porque se mata una vaca, un cerdo, bueno, es un desastre. Y ese era el último cardero que nos faltaba ya por servir. Cuando vamos a servirlo, señores, ese moro estaba crudo. Ese cardero no era de 30 libras. O sea, ya se equivocó con la cantidad de arroz para ese cardero. Ese moro, ese caldero era de 20 libras. Ella le echó 30 libras de arroz más toda la habichuela que se le echa a un moro de esa magnitud. Ese arroz quedó prácticamente crudo y ella lo volteó y sabemos que estaba cansada, porque uno es un equipo que cocina. Sabemos que quizá estaba cansada, pero tampoco nosotros verificamos, no lo destapamos, lo recibimos, el caldero de moro. Cuando comenzamos a servir, que me dice mi prima, ya cuando vamos a coger ese caldero, ya teníamos casi 400 platos servidos, y ese era el caldero ya que nos faltaba para completar. Cuando vamos a servir, mi prima comienza como a voltear el arroz. Me dice mi prima, pero este arroz está crudo. Entonces comenzamos a seguir volteando, así mismo, y el arroz estaba crudo. Ya ustedes saben, a juntar otra vez ese fogón ya a las 8 y pico de la noche, para humedecer un poquito ese arroz, echarle un poquito de agua de sal, humedecerlo, coger una funda. Hubo una señora que nos dijo, póngale un jarro de agua en el medio. No, pero nada más tenían que dividir el arroz en otro caldero. Muchachos, que los otros calderos estaban sucios, fajarse con esos calderos de leña. ¿Tú crees que era fácil? Y ya uno ha agotado, porque yo venía a bañar a las 10 de la noche, señores. Incluso, cuando se va a comenzar ya, o sea, comienza el perico ripiado temprano, pero hay una actividad que nosotros llamamos fiesta de atabales, que son los atabales, donde se tocan atabales. Esa parte, que es la parte central de mi papá, esta parte se le da introducción. Yo le di la introducción a esa parte, que me tocó a mí hacer la introducción, todavía con anchoito y mi sombrero puesto y la ropa de la cocina. Profe, ¿qué pueblo es ese? De Atomayor, Guayabo Dulce. Para yo ir para allá, para ese pueblo, ¿qué pueblo es ese? El primer sábado de cada año, ahí estamos nosotros. Eso me llama una amiga de Nueva York, me llama y me dice, Mercedes, tú estás ahora puesta en Atomayor. Yo le dije, claro que estoy aquí en Guayabo Dulce ya. Pues sí, cuando pusimos entonces a trabajar, le hicimos todo ese operativo a ese cardero.
Y no fue que se ablandó entero, le quedaron como algunos granitos salteados, pero nada, se fue así, porque no teníamos ya de otra. Lo serio fue que a las 10 de la noche fue que yo me pude bañar. Y no cené, porque cuando tú manejas con tanta comida, a ti se te quita el hambre. Y como a la 1 de la mañana había un arroz con leche, porque se hace un arroz con leche 25 días. Y como a la 1 de la mañana yo tenía hambre y me comí un chin de ese arroz con leche y me dio acidez después. Yo he ido mucho a Guayabo Dulce, por eso de San Pedro. Ah, pues tú quizás conoces la fiesta. Claro que la conozco. Allá al lado de mi casa vive una que estaba en esa fiesta, por eso me quedé escuchando muy bien. Ah, pues dile que te cuente de lo linda que se dio este año. Quedó precioso. Allá viven muchas personas de Guayabo Dulce. Ok, se dio preciosa. La fiesta no tuvo desperdicio. Pero yo vivo aquí en la capital. ¿Eh? Yo vivo aquí en la capital. Nosotros siempre estamos aquí en la capital. Digo, casi la mayoría tenemos un grupo de Guayabo Dulce ausente y nos mantenemos ahí activos en esa actividad. Sí. Me da bonita. Este año, si tú has ido al campo, nuestro campo es un campo que no tenemos carretera porque lamentablemente el presupuesto participativo no da para hacerle carretera al campo, porque yo creo que nada más solamente entramos nosotros y para la fiesta. Y para la fiesta. Señora, ya dentro, nada más estamos nosotros. La casa de nosotros ya la hicimos allá dentro en el campo. Pero no hay casa en el camino, es casi 3 kilómetros sin casa. Ya llegando está la casa, subiendo ahí está la casa de un pelotero, que hay un famoso que queda antes que nosotros, pero ya no hay más casa. Y todo eso es monte y culebra, todo el camino. Entonces, dime tú, ¿quién va a invertir hacer a carretera por ahí? Nadie. Entonces, señora, vamos a darle presentación. Yo quiero que alguien me diga a mí, ¿qué entiende por serie megacariocítica o trombocítica o plaquetaria? ¿Qué entiende? ¿Cuál es la función de esa plaqueta en el organismo? ¿Para qué nos sirven? Alguien que me diga. Dime, Dominga. ¿Me escucha, maestra? Sí. En cuanto a las series plaquetarias, se puede decir que es un recuento hematológico que mide como el número promedio de las plaquetas en las sangres. Sí, eso es una parte de la plaqueta. Medir lo que es el MPB, mide el volumen promedio de la plaqueta, el volumen medio de la plaqueta. Eso es parte de lo que es la plaqueta. Pero en sí, ¿cuál es la función de la plaqueta en el organismo? ¿Para qué nos sirve? Bueno, profe, podríamos decir que las plaquetas nos ayudan cuando hay una herida a producir lo que es el coágulo para que se haga más lento el sangrado. Exacto. Y también ayuda con para que nosotros cicatricemos mejor. Eso uno lo puede ver en el momento que tomamos una muestra, que ellas de una vez hacen su función. A los segundos ya dejan de sangrar, porque hacen más. Exacto. Recuerden, dice Domitila, cuando el mejor ejemplo es la toma de muestra. Ellas no saben lo que está pasando. Ellas no saben que lo que yo voy a hacer es una tipificación quizá, o voy a hacer un hemograma. Ellas solamente reconocen ¿qué reconocen ellas? Que hay un sangrado, profe. Que algo está pasando. Que da una voz de alerta. Hay una puerta de salida. Es lo único que ellos identifican. Hay puerta de salida. Y en esa puerta de salida, ¿quién tiene que estar? Yo. Ellas van inmediatamente y dependiendo de qué tan abundante sea esa salida, así van ellas estimulando, enviando los sensores a todo el sistema para que envíe lo que es ese mecanismo de formación de trombo a esa herida, adhiriéndose ahí en forma de adhesión plaquetaria.
todas las plaquetas vienen a formar ese pequeño trombo y actúa. ¿Cuál factor actúa en ese momento? ¿Qué factor? Coagulación. El de coagulación, más. No, esa coagulación es en sentido general. Pero recuerden que la coagulación actúa mediada por diferentes factores. O sea, que está el factor 1, el factor 2, el factor 5, o sea, los diferentes factores. Está el factor Brown. En el momento que yo hago una incisión para una simple toma de muestra, ¿qué hacen los factores? Que se activan de una vez. O sea, tan pronto yo perforo el endotelio vascular, los factores se activan inmediatamente. Vuelvo y le digo, ellos no saben lo que está pasando. Ellos no saben por qué se abrió una puerta. Ellos sí lo que saben es que tienen que dirigirse a sellar esa lesión, activarse. A medida de que esa puerta permanece abierta, ellos siguen aumentando ese proceso de ir adhiriéndose, de ir bajando hacia esa lesión, produciendo lo que es esa capa, esa matriz donde va a atrapar los elementos formes que van saliendo, y esa parte ya está integrada por lo que es el fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación. Es el primer factor donde dice, o sea, como que se activan y ellos van y se adhieren ahí y se va formando esa malla donde quedan atrapados, que es donde se produce el sellado. En la medida en que ellos se sellan, que se van atrapando, se van agregando ahí, se adhieren a esa pared, se produce un trombo plaquetario, que es lo que va a evitar la extravasación espontánea de la sangre. ¿Me entendieron? ¿Qué nosotros le decimos al paciente? Apoyarte. O sea, recuerden que hay pacientes que van y lo único que hacen es que doblan el brazo. Pero cuando doblan el brazo no están mandando el estímulo. El estímulo yo lo mando cuando yo aprieto fuerte. Presión. Exacto. Y esa presión es la que hace que las plaquetas se activen y vengan a ese lugar donde está la incisión. ¿Qué le pasa con muchos pacientes en los laboratorios? Que andan rápido, y creemos que la curita la que sella. No es la curita es un adorno que le colocamos. Es un adorno. Quien sella la plaqueta es el trombo plaquetario. Yo le coloco la curita después que yo sella que el trombo se formó. Pero ¿qué pasa con muchos? Que le pasamos el algodón rápido. El paciente también está desesperado por irse, le plantamos la curita. Sí, maestra. No, sangre, a ver. No, el paciente entonces se devuelve. Pero ¿a quién acusan? A nosotros. Sí, mira, lo primero que dicen, oigan, ¿cómo es que a la analista, profe? Buscan a uno? Esa mujer tiene la mano pesada. Porque no dicen que fui yo que tuve no dicen que fueron ellos por su rapidez. Sí, no dicen que fueron ellos, que por su rapidez, y también quizás por la rapidez de nosotros, no explicarle el proceso. No, ella tiene la mano pesada. Vamos, Joana. ¿Qué le iba a decir, profe? Que a mí me pasó algo así con una paciente. Yo le dije, espérese, tienen que ser 3 minutos para que coagulara después que la sangré. Y ella con su desesperación, no, que yo me tengo que ir, que yo ando rápido, que sé yo, que se fue. Y se tuvo que devolver de nuevo porque botó sangre. No, y con la ropa sucia. Ajá, y yo limpiándola ahí con papel toalla y eso. Y después me dice ella que tranquilo, que yo sé que tú no tienes la culpa, fui yo por estar desesperada. Es verdad que cuando uno va al médico uno tiene que andar con su tiempo. Exacto. Así mismo. También uno de los casos, también los pacientes que toman anticoagulantes, a eso le da más tiempo aún, porque exacto. El flujo sanguíneo es mal. O sea, ellos dicen, yo tomo anticoagulante, yo no sé, o sea, las medidas que uno debe tomar con este tipo de pacientes. E incluso a veces hasta bueno decirle, como a veces los laboratorios están tan llenos, uno decirle, sientes un momentico en la toma de muestra. Ya después que tú terminaste, o sea, que el paciente como que se sienta relajado. Pero a veces el mismo paciente insiste en que anda deprisa. Es lo mismo que nos pasa con cierta frecuencia. El paciente que estaba caminando
o que va deprisa al laboratorio, se desmonta el vehículo, no ve que hay nadie, él quiere que lo atiendan de una vez porque quiere aprovechar la oportunidad. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Probablemente él tenga los leucocitos elevados, pero no lo tenga de manera patológica, sino por estrés, de manera fisiológica, porque el leucocito no sabe que tú estás estresado, él no sabe que tú tienes una hora que cumplir en tu trabajo, él va a hacer su función, él sabe que hay algo en tu organismo y él ¿qué hace? Activa sus funciones de protegerte y de crear los anticuerpos necesarios para ir en busca de identificación de ese posible antígeno que entró. Pero él no lo sabe. Y posiblemente nosotros no sabemos que el paciente tampoco esté estresado. Nosotros queremos dar respuesta a la demanda del paciente simple y llanamente. Dime, Joana, y vamos a entrar en tema. Ya la última intervención es Joana. Fue sin querer que se okay, tocó. Bueno. Entonces vámonos con la plaqueta, con el grupo de Yaritza y Santa Ramírez, que nos van a hablar a nosotros de la serie megacariocítica. Me voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. Yaritza y Santa, el escenario de ustedes. Buenos días. Sí, buen día. Mi nombre es Santa Ramírez Ramírez. Estaré poniendo yo sola, ya que la compañera... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Yaritza? Me dijo como que le ocurrieron como problemas personales y por eso tuvo que retirarse. Bueno, ella se retiró de la cintura. Sí, eso ya me dijo. Ok, Santa. Les estaré hablando acerca de las generalidades de la serie megacariocítica. La trombopoiesis es el proceso de formación y liberación de las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas, estas son las que promueven la coagulación para impedir la pérdida de sangre en caso de una lesión vascular. La trombopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea y está regulada por la hormona trombopoyetina, que es una glicoproteína producida primariamente en el hígado y en los riñones. Las fases de la maduración de la megacariopoiesis son megacarioblast. La primera es el megacarioblast, que es el primer precursor distinguible de los megacariocitos. Este tiene un diámetro de entre 15 y 25 micras. Es binucleada con invaginaciones y varios nucleolos. Contiene un citoplasma basófilo agranular que se diferencia hacia los megacariocitos. También está el promegacariocito, que este tiene un diámetro de 15 a 30 micras con un citoplasma granular, un núcleo lobulado en forma de herradura sin nucleolos, citoplasma en tonalidad basófila, cubierta por numerosas granulaciones azulófilas. El megacariocito granular se caracteriza por tener un tamaño de 16 a 56 micras, contiene un núcleo multilobulado, un citoplasma granular y membranas de demarcación. Y por último está el megacariocito liberador de plaquetas. Este se caracteriza por un tamaño de 20 a 60 micras, contiene un núcleo multilobulado compacto, no contiene nucleolos, contiene un citoplasma granular
y gránulos organizados dentro de zonas con membranas de demarcación. Origen y características de las plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son pequeñas células discoides con un tamaño de 0,5 a 3 micras, nucleadas, procedente de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos. Estos no sufren una división celular completa, sino que experimentan un proceso denominado endomitosis o endorreduplicación, creando una célula con un núcleo multilobulado. Cada megacariocito. Ok. Sí. No continúa. Sí. Cada megacariocito produce unas 2000 plaquetas tras un proceso de maduración medular que dura entre 4 y 5 días, puesto que la vida media de las plaquetas de unos 10 días, un adulto medio debe sintetizar aproximadamente 1 por 10 elevado a la 11 de plaquetas al día. Un nivel de producción que puede aumentar más de 10 a 20 veces bajo condiciones que incrementen la demanda. Las plaquetas pueden considerarse como un gran almacén de moléculas bioactivas que se depositan en sus diferentes gránulos, que son sus gránulos, contiene gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Valores normales de la plaqueta. Las alteraciones en el número de las plaquetas, así como en su tamaño, pueden ser clave para un diagnóstico. Hay una gran variación en el rango normal de reencuentro de plaquetas. Sus valores normales van de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Funciones de las plaquetas. Las plaquetas participan en el proceso de la hemostasia. La hemostasia es el resultado de complejas interacciones entre proteínas adhesivas de la pared vascular y plaquetas que tienen como resultado la generación de un trombo rico en plaquetas. Dentro de la hemostasia está la hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la primaria está la iniciación o adhesión plaquetaria, la extensión o activación plaquetaria y la perpetuación, agregación plaquetaria de actividad procoagulante. En la iniciación plaquetaria, las plaquetas se adhieren a las áreas del endotelio dañado, en la que existe una exposición del tejido conectivo subendotelial. Las principales proteínas adhesivas involucradas en la hemostasia primaria son el factor de von Willebrand, el colágeno subendotelial y el fibrógeno. Además, las plaquetas se pueden adherir a otros sustratos como la fibrina. La extensión o activación de las plaquetas es un complejo proceso que inicia en la superficie de la célula. Inicia en la superficie de la célula a expensas de la interacción de un agonista con su receptor plaquetario. También está la agregación plaquetaria. Esta se regula de manera primaria por la unión del complejo glicoproteico y el fibrinógeno. Esta forma así puentes entre plaquetas adyacentes, dando lugar finalmente a la agregación del coágulo de plaquetas. Una vez formado el coágulo plaquetario, debe estabilizarse mediante el desarrollo de una red circundante de fibrina, que es formada por los factores de coagulación que se activan simultáneamente en las plaquetas. Los procesos de adhesión y activación y agregación plaquetaria están limitados por el flujo de la sangre que retira la plaqueta es adherida y diluye la concentración de fosfato de adenosina, la actuación de enzima plasmática, la producción por las células endoteliales de prostacilina,
Hemostasia secundaria o coagulación. Es la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, que activarán una serie de reacciones cascada conduciendo a la formación de fibrina. En el proceso de la coagulación interviene una serie de complejos enzimáticos en los que, además de la enzima y el sustrato, es necesaria la presencia de cofactores proteicos, fosfolípidos y calcio, que interaccionan entre sí para acelerar la velocidad de la reacción y aumentar su eficacia. Algunos de estos factores son el fibrinógeno, la protrombina, el factor tisular, iones de calcio, factor 5, factor 7, entre otros. Y algunos Santa, inhibidores perdón de la... que te interrumpa. Sí. Maestra, Sí. quiero pedirle un permiso, maestra, yo tengo una auditoría ahora y voy a salir de la clase, si me lo permite. Okay. Continúa. Algunos inhibidores de la coagulación son la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Alteraciones de la serie plaquetaria pueden deberse a un aumento o una disminución de las plaquetas. Cuando entre ellas se encuentra la trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas en la sangre con una cifra plaquetaria inferior a 150.000 plaquetas por microlitro de sangre en la circulación. Algunas patologías que pueden disminuir las plaquetas son la anemia plástica, el cáncer de médula ósea y la mielodisplasia. Faltó la trombocitosis. Dame. De la plaqueta no hay mucho. Ay, déjame esperar que Santa termine. También está la trombocitosis, que se debe a un aumento de las plaquetas. Existen dos tipos. Existen dos tipos, que es una primaria y una secundaria. La primaria, también conocida como trombocitemia esencial, o ET por sus siglas en inglés, es una enfermedad en la que las células anormales en la médula ósea causan un aumento de la plaqueta y la causa se desconoce. La trombocitosis secundaria la causa otra condición que el paciente puede estar sufriendo, como por ejemplo una anemia debida a una deficiencia de hierro, un cáncer, inflamación o infección, una cirugía, especialmente la esplenectomía, que es la extirpación del vaso, entre otros. Y hasta aquí ha sido mi exposición. Ok. Entonces, ¿alguna duda con relación a las plaquetas? ¿Preguntas? Miren, de la plaqueta, como les dije, Santa habló ahí de lo que justamente era el tema, generalidades de la plaqueta. ¿Cuándo van a conocer de manera cuantitativa y esas patologías que se dan por alteraciones de esa línea plaquetaria? Cuando estemos en hematología clínica 2, que es el tema es la práctica completa de todo lo que son los factores de la coagulación, quiénes son inhibidores, quiénes actúan como activadores, van a conocer la vía de la plaqueta de manera intrínseca y la vía de la plaqueta de manera extrínseca, cada uno de los factores que participan en esas diferentes vías y sobre todo lo que es la vía común a ambas vías, a vía intrínseca y vía extrínseca. Todas esas alteraciones que se dan ahí de manera patológica, una de las que
lo vimos fue la alteración de My Hair, que es una alteración que se da por la multiplicidad o por la combinación de 4 alteraciones de tipo plaquetaria. Mayormente es hereditaria, y la vamos a ver como una de las tantas alteraciones plaquetarias que nosotros vamos a ver en lo que es la parte de la plaqueta. Entonces, preguntas relacionadas a la plaqueta. Algo que creo que nos dijiste, que la plaqueta tiene más o menos un promedio de vida que de 9 a 12 días es el promedio máximo de vida de las plaquetas. Y sobre todo que ellas tienen la capacidad de producir ese equilibrio hemostático, de producir lo que es esa activación de lo que son los factores que van a permitir esa adhesión plaquetaria, lo que van a impedir que la sangre llegue a perderse o a su salida. Yo diría que ellos son la puerta de salida de las plaquetas, la que permiten. Si hay debilidad en esos factores de la coagulación, que lógicamente el primero que se activa es la plaqueta, que forma parte de lo que es la coagulación primaria, de la parte de lo que es la coagulación primaria, en esta parte, dando origen a esa rotura de ese endotelio vascular, donde le dicen a ella, hay una puerta de salida y donde ellas comienzan a participar de manera activa. Cuando hay un sangrado, lo que son las plaquetas y los leucocitos aumentan. ¿Por qué ellos van a aumentar? Alguien que me diga. ¿Por qué aumentan esas 2 líneas cuando hay un sangrado? Bueno, maestra, como usted dijo, que como ellos vieron una puerta de salida, ellos de una vez van y actúan. Entonces, ellos de una vez suben. Van porque van a combatir ese sangrado, a sellar. Su mensaje, los sensores, se activan todos los sensores. Vengan que aquí hay una salida. Dime, Johnny, ¿quién era que tenía? Yadira, es que Ok. no puedo entrar por mi cuenta. Ok. Entonces, vamos, si no hay inquietudes, dudas con la plaqueta, entonces nos vamos con lo que es automatización. Voy a compartir la presentación. Le voy a dejar ahora con Daisy y con Joana, con la que es responsable de edificar nosotros con relación a lo que es la automatización en hematología. Recuerden que la automatización es a nivel general ya en los laboratorios. No solamente está a nivel de las diferentes pruebas que se hacen en los laboratorios, sino ya que existe la robótica que hace la distribución de esa muestra a las diferentes áreas. Situación que pone un poquito en debilidad a nosotros como personal de soporte en el laboratorio. O sea, va reduciendo esa parte de la robótica, va reduciendo ese personal que se encargaba de la distribución de muestras a las diferentes áreas en los laboratorios. Pero eso no quiere decir que nosotros desaparezcamos, no. Pero sí va disminuyendo el personal, donde quizá habían 10 licenciados en bioanálisis, es posible que ahora hayan 3 o 4 porque tienen que organizar para dar las instrucciones a ese robot. Entonces vamos a dejarla de manos de Daisy y de Joana. El escenario de ustedes. Buenos días, maestra. Este grupo está compuesto por Daisy Peralta, Joana Castro. Vamos a hablar de la automatización, beneficios, ventajas y desventajas. Pasa a la siguiente, pues. Los métodos. Da un permiso, pues. Disculpe, que fue que llegó un paciente.
Eh, los métodos manuales tradicionales han sido sustituidos por contadores electrónicos que conllevan a mejores condiciones en rentabilidad, fiabilidad y condiciones de trabajo. Estos contadores permiten realizar el hemograma analizando en pocos segundos miles de células. Siguiente, maestro. Esta es una breve historia de lo que es la automatización en el hemograma. En 1934, Andrews Montalban hizo un recuento fotoeléctrico de células en suspensión que pasan a través de un capilar montado a un microscopio. Este detectaría cambios de luz reproducidos por glóbulos rojos. En 1956, los hermanos Cortes y Wallace y Joseph patentan su equipo basado en un método de la impedancia eléctrica, únicamente para contar leucocitos y eritrocitos. Siguiente, maestro. Estos son los mayimbe de la automatización, prácticamente. Sí. Aquí vemos que en el tipo manual los eritrocitos son a un 11%, pero en la nueva modalidad es a un 1%. Leucocitos de 16% y en automatización un 2%. En la plaqueta un 22% y en automatización 4%. En BCM un 9.5% y en la nueva generación un 1%. HSM un 10% y en automatización un 1.5%. Ahí o sea, con eso, Joana, sí, se ve el nivel de error que existe, y no es que no se utilice el método manual, porque hay algunas veces, principalmente en las plaquetas, que mire el margen de error, que hay un 22%. Un 22%. Sin embargo, en la automatización se reduce a un 4%. A un 4%. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, quizás tú lo has vivido que está trabajando, sí. Cuando hay proceso de dengue, o cuando hay una ola así de dengue, ¿qué te dice el médico cuando ve que las plaquetas bajan mucho a nivel automatizado? ¿Qué te dice? Yo quiero plaquetas manuales. Sí. ¿Verdad? Mandan a hacer manuales. Exacto, te la ponen. Quiero plaquetas manuales. Dame plaquetas manuales. No la quiero en el equipo. Al igual también que el tiempo de coagulación, cuando sale muy alterado, lo hacemos manual. Entonces se dan cuenta que existen realmente en los equipos automatizados, existen márgenes de errores. ¿Qué pasa con la automatización en las plaquetas? La máquina lo que reconocen es tamaño, peso y núcleo de la célula, y muchas veces granularidad ya en la quinta y séptima generación. Pero cuando ella no logran identificar eso, que las plaquetas, un mecanismo que se llama adhesión plaquetaria, cuando ellas se agrupan, ¿qué hace la máquina? Ellas no conocen, ellas van a pesar, y esas plaquetas que se adhieren y se agrupan en un solo paquetico, pero posiblemente ¿cuántas plaquetas ya hay? Cientos de plaquetas, pero el equipo que pasó, que la contó como una sola, pero no la contó ni siquiera como plaqueta, posiblemente el peso fue similar a un linfocito y se fue como linfocito. Entonces, como existen esos márgenes de errores, ¿qué dice el médico? Dame manual. Cuando yo hago un extendido en la plaquita, que yo puedo también verificar que conté en cámara mi plaqueta, pero que también esa plaqueta contada en cámara, yo la acompaño con un extendido periférico. ¿Me entendieron? Porque no solamente nosotros como laboratorio, yo se la conté en cámara, no, yo voy a prácticamente a como soportar o ver el equilibrio o a apoyar ese conteo en cámara, lo voy a apoyar con un extendido periférico y voy a corroborar ese conteo de esa plaqueta en cámara, lo voy a corroborar con la que yo veo en el extendido, y en el extendido no se me van a aglomerar, yo la voy a poder ver, visualizar, que lo que hicieron fue que se aglomeraron, pero yo la voy a ver formando como grupito, porque quizá la máquina me lo contó como una sola célula. Ok. Otros. Bueno, sí. Joana. Sí, ya sigo ahí. Dame un segundo, profe. Seguimos. El delta T.
Este es un proceso que debe revisar los resultados de los pacientes actuales y compararlos con resultados previos en busca de diferentes significaciones. Siguiente. La generación según su avance tecnológico. Tenemos primera generación, que es el hemograma manual, segunda generación, que es el hemograma semi-automatizado, la tercera generación, hemograma automatizado, histogramas de glóbulos rojos, plaquetas y recuento diferencial de glóbulos en 3 estípulas. En la cuarta generación, el hemograma automatizado es con perforación de tapa, histograma y dispersograma para glóbulos rojos diferencial de 5 estípulas. Siguiente. Pero aquí, Joana, en esta parte, esa parte de las 5, de los 5 diferenciales, que es lo que nosotros decimos, o sea, las 5 líneas, también se da en la quinta y séptima generación. Sí. Porque todavía en la cuarta generación estamos hablando más o menos de 22 parámetros. Y ya sí, ahí estamos hablando, lógicamente, de lo que es el histograma y el dispersograma. Pero ese diferencial de 5 partes, donde vamos a ver glóbulos blancos inmaduros. Déjame decirle, profe. Ok, sí, continúa. Entonces, que en la segunda generación se encuentra lo que es los glóbulos rojos nucleados. En las plaquetas, se tienen las siglas PLT-O, que son plaquetas ópticas, la IPF, que es un grado de maduración plaquetaria, la IRF, un grado de maduración reticulocitaria, reticulocitos y hemoglobina retrovirsaria. Y también encontramos lo que son los granulocitos maduros en la quinta generación. También tenemos velocidad en la cámara de automática de muestra. Desempeño en la velocidad, exactitud y precisión de arrastre en la comparabilidad lineal. Tenemos una tecnología 3D y 5D. Eso es lo que estaban hablando de la tercera generación y en la cuarta generación. Los insumos y reactivos que se gastan menos, haciéndolo automatizado, por lo que no hay tantos errores como en el manual. Exacto. Sí, aquí tenemos parámetros hematológicos. Profe, ¿usted me puede dar un minuto para yo decirle algo a una compañera para que me imprima un resultado a un paciente? Ajá. Sí, dame un segundito. Ya, profe, disculpe. Los parámetros hematológicos directos y determinados. Aquí encontramos lo que son los recuentos de eritrocitos, el volumen de los eritrocitos, eso es lo que vamos a encontrar en la automatización, recuento de plaquetas, volumen de plaquetas, hemoglobina, recuento de leucocitos, volumen de leucocitos y una fórmula leucocitaria. ¿Qué entendemos por parámetros hematológicos directos? Joana, ¿qué entendemos? Bueno, digo yo que los parámetros hematológicos directos vienen siendo, se me fue la palabra. Dios. O cualquiera puede decirlo, puede ayudar a Joana. Exacto. ¿Qué entendemos por directo ahí? Parámetros hematológicos directos. Se me fue la guagua. No, tranquila. ¿Qué ustedes entienden por contadores o parámetros que son estos diferentes? Cada uno de estas células son parámetros. ¿Qué ustedes entienden por eso? Por cada uno de esos parámetros que decimos directo. ¿Qué significa eso, la palabra directo? ¿Alguien que me diga? Maestra, esas son las pruebas hematológicas. Sí, la prueba hematológica, pero ¿qué entendemos por directo? Efectuadas, bueno, eso viene siendo como los recuentos vamos a decir la cantidad de leucocitarios
de hematíes, hemoglobina, de Miren, cuando MCD, hablamos de marcadores los o exacto. parámetros hematológicos directos, lo que significa es que eso es lo que la máquina cuenta. Los directos son lo que la máquina cuenta. La máquina no cuenta, no hace un recuento de eritrocitos, célula por célula en sus diferentes cámaras. O sea, nosotros hablamos de cámara de Power de manera manual, pero de manera automatizada. Esos equipos tienen cámara de conteo. Lo hacen a través de conteo, pero por cámara. Entonces tiene una cámara para eritrocitos que lo cuenta uno a uno por milímetro cúbico de sangre. Pero cuenta también el volumen de los eritrocitos, o sea, el peso de esos eritrocitos. Y la concentración de la hemoglobina también, profe. Exacto. Pero cuenta también las plaquetas, pero cuenta también el volumen, el peso de las plaquetas, pero también hace la dosificación de manera exacta y directa de la hemoglobina de cada eritrocito y el recuento del leucocito. El volumen de ese total de leucocitos también lo hace la máquina. Y la forma leucocitaria relativa cuenta cada célula por su núcleo, por su tamaño, por el tamaño y por el peso de cada célula. Ella lo cuenta. Y entonces, cuando hablamos de esto, ahí díganme, ¿cuál es la diferencia de esos calculadores o parámetros directos y de los indirectos? Dime, Joana. Repita, profe. ¿Cuál es la diferencia que podemos establecer cuando tú me hablas a mí de marcadores o de parámetros directos? Y aquí ahora me dice parámetros hematológicos indirectos. ¿Qué pasa ahí? Viene siendo, profe, ¿cómo decirlo? Y lo tiene ahí. Y lo tiene ahí. Te lo está diciendo. Dígame ahí qué pasa. Dígame ahí que ustedes interpretan. Yo, maestra. Noeli. O sea, antes de que usted empiece a hablar ahorita, yo le iba a decir de los directos que vendría siendo lo que son efectuados directamente por la máquina. Exacto. Entonces, los indirectos, ya ahí está el índice eritrocitario, que esa es la clasificación de las anemias. Eso lo hacemos manualmente. En los indirectos... No. Nosotros lo hacemos manual. Pero cuando es por el equipo, ¿qué pasa? ¿Qué hace el equipo ahí? Lo hace, o sea, hace sus conteos directamente. Directamente lo hace, maestra. Sí, pero ¿cómo más exacto? ¿Cómo? Que lo calcula, maestra. Me parece. Lo calcula. Porque es indirecto. Lo calcula. Cuando porque tanto el BCM como el HC... Ay, disculpe, profe. Ajá, sí, dime. Sí, maestra. O sea, el BCM y el HCM, el CHCM es un cálculo y eso es lo que él hace. Exacto, la máquina calcula el hematócrito, los índices eritrocitarios, el AD por una fórmula que tiene de manera integrada, el volumen el plaquetocrito, los histogramas y los cada uno de los histogramas, tanto leucocitario, eritrocitario y plaquetario, es un cálculo. Aquí cuando él hace ese cálculo, él va a tirar en la línea de la Y y en la línea de las I, él va a tirar lo que le dio en el cálculo por una fórmula que él tiene de manera interna. Y nosotros aquí sabemos, porque ustedes lo saben calcular esto. Sí. Porque lo dieron en su práctica. Sabemos calcular lo que es el BCM, el HCM y el CHCM. Eso mismo hace la máquina, que lo calcula a partir de conocer un hematócrito, de conocer un recuento de hemoglobina y de conocer un recuento de eritrocito. Cuando él tiene esos tres datos importantes para este cálculo, él se va a poner a medirlo. Él lo calcula, mírenlo ahí donde lo dice. Todos los parámetros que se hablan indirectos en los equipos automatizados son calculados por el mismo equipo. Y los directos son lo que realmente él mide, él trabaja, él cuenta de manera responsable
Y estos que son indirectos, él lo calcula. ¿Entendieron ahí? Sí, profe. Yo había dicho que los indirectos eran disques manuales, como nos lo habían enseñado en la práctica, calculado. Pero ahora ya yo sé que la máquina también lo calcula. Exacto, la máquina. Noel, recuérdate que a nivel automatizado que estamos hablando, no manual. Sí, pero ella tuvo una pequeña confusión. No. Por la práctica, pero ya yo lo sé. Tranquilo, o sea, la máquina también hace su cálculo. O sea, si estamos trabajando manual, por eso le decimos que cuando hacemos un hemograma manual, si tú no contaste glóbulos rojos, si no lo contaste, entonces tú no debes hacer un cálculo. ¿Me entiendes? Tú no debes hacer un cálculo de los índices eritrocitarios. Si tú lo coges, como hacen algunos laboratorios, y a partir de ahí cuentan, o sea, montan hematócrito, hemoglobina, y a partir de ahí entonces hacen un cálculo y hacen el BCM. ¿Qué están haciendo? Están calculando el recuento de eritrocitos. Y el recuento de eritrocitos no se debe calcular, se debe contar. Para yo tener exactamente unos índices y una clasificación morfológica de las anemias, yo debo contar eritrocitos. ¿Ahí me entendieron? Sí. Maestro. Continúa, Joana. Siguiente, ¿no? En este diagrama funcional vemos cómo van paso por paso. Muestra de sangre anticoagulada. Lo primero que se hace es un muestreo, aspiración y fraccionamiento. Luego pasamos a lo que es el procesamiento, con una dilución y etiquetadas. Luego se pasa a la medición para un recuento celular y ver el tamaño. Exacto. Luego el procesamiento de señales, que te define es la distinción de parámetros. Y por último, los resultados. Exacto. Si ya alguna de ustedes está trabajando en laboratorio y le ha tocado estar en un equipo hematológico, se darán cuenta que la máquina, cuando tú introduces la muestra, algunos contadores, quizás no todos, por lo menos yo tengo experiencia con la máquina de Mindray, que ella cuando estaba contando, te decía un ejemplo, te ponía ahí conteo de blanco, ahí iba haciendo todo lo que era el conteo de blanco y te lo presentaba, no te daba resultado. Tenía la señal para trabajar con el conteo de blanco. Terminaba conteo de blanco, te presentaba después el conteo, qué sé yo, de eritrocito. Y seguía tú nada más sentías el tic, 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 contando. Ahí estaba midiendo todo. Terminaba con ese. Volvía hacia como un lavado de manera interna, te hace un lavado en cada cambio de célula, línea celular, te hace como un lavado interno, porque él cambia de cubeta de manera interna. Entonces te pasa a ese conteo, y se va ya al conteo de plaqueta. Y cuando termina esos 3 conteos, no sé qué te tira el resultado. Te presenta en la pantalla ya el hemograma completo. Se pasó su tiempo, no es que de manera rápida, ya tú le entraste a la muestra y te tiras. No. Eso toma tiempo en cada línea celular, de manera rápida, está programado con un tiempo para el conteo de cada línea. Así es. Es bonito a veces escucharlo, tú sabes que ya está contando, que va ahí, y cuando hace ese conteo como que introduce otra vez la aguja, el dispensador y vuelve, es bonito escucharlo. Ok, continúa. Existen 3 tipos de equipos automatizados. Según su funcionamiento, son por impedancia, radiofrecuencia y corriente directa, y por dispersión de luz. Siguiente, maestro. La impedancia eléctrica se basa en la resistencia que ofrecen las células al paso de la corriente eléctrica, cuando atraviesan un orificio de una apertura que separa 2 medios con diferentes potencias, un positivo y el otro es negativo.
Exacto. Ese fue el primer principio del conteo y de los contadores de los hermanos Coulter. Basado en ese principio de impedancia, es que surge ese primer contador por ese impulso eléctrico que daba como resultado una célula. Exacto. Ok. En la impedancia eléctrica, en la actualidad, este principio se aplica como método de referencia para el recuento celular temático y la medición de los volúmenes, tamaño de cada población celular. Este es utilizado por la mayoría de los contadores hematológicos debido a su marcada reproducibilidad y rapidez y disminución de error estadístico. La impedancia eléctrica en eritrocitos y plaquetas, las células de una muestra de sangre total es diluida en una solución electrolítica. También se hacen pasar una detrás de la otra a través de una abertura de determinado diámetro, por lo que circula una corriente eléctrica de cierta intensidad inducida por dos electrodos dispuestos a ambos lados de la abertura o orificio. La impedancia eléctrica, cada que una célula atraviesa el orificio de apertura, obstaculiza la corriente. Se produce un cambio de resistencia eléctrica, M, que genera un cambio en la diferencia del potencial y el pulso. Siguiente, maestro. La impedancia de leucocitos. En este vemos el conteo que es posible gracias a la adición del lisante que ocasiona la salida del agua del citoplasma, ocasionando que la membrana se adhiera al núcleo de la célula. Las células lisadas pasan por la apertura de 70 micra, lo que genera un impulso eléctrico de alta variabilidad, generándose en 3 poblaciones. Estas son los linfocitos, región media, monocitos eosinófilos y basófilos, y granulocitos neutrófilos. Johanna, te voy a morder la cabeza. ¿Qué ustedes ven ahí? Ahí. Aquí, linfocitos. Ajá, linfocitos. Que está mal escrito. Que está mal escrito, sí. Te voy a decir, oíste. Sí. Ok. El enfoque hidrodinámico. Para conseguir una trayectoria uniforme de las células por el centro de la región sensible del orificio de apertura en hilera, con esto se evita que las células pasen por el borde del orificio de apertura o que una vez atravesado este, retrocedan e interfieran en la lectura de las otras células que le siguen. Miren, ¿qué pasan con todo? Hay muchos principios que fueron pasando de un principio que fue el primero, que con ese surge la automatización, que es la impedancia. Pero luego siguen surgiendo una serie de principios que va dándole como esa alta de resolutividad a lo que es la automatización. Pero al final del camino, que ya es que estamos en la 7ª generación de lo que es la automatización, se funden todos esos principios, pero teniendo su primacía la impedancia eléctrica. Aquí vemos lo que es la dispersión lumínica en un método óptico. El principio, técnicas de análisis celular con multiparámetro. Analiza el efecto que sobre un haz de luz monocromático de alta densidad, o sea, láser, ejercen las células de la sangre al cruzarse una a una en su trayectoria. Siguiente, maestro. En la dispersión lumínica también hay una suspensión de células diluidas que fluye a través de una abertura. Las células pasan alineadas una detrás de la otra a través de una pequeña zona sobre la que incide perpendicularmente un haz de luz halógeno o láser, lo que provoca la interrupción y dispersión lumínica de la energía radiante en diversos ángulos. Siguiente, maestro. Métodos adicionales. En los métodos adicionales vemos los métodos que pueden incluir
actividad de enzimas celulares como la peroxidasa y la citoquímica. También en los adicionales vemos lo que es la fluorescencia y los análisis digital de la imagen. Al final del camino, Joana, todos esos principios se unifican. Sí. La citoquímica celular. Las citoquímicas son todas aquellas reacciones químicas que se dan en la célula para evidenciar las estructuras que la componen. Proporcionan una fórmula leucocitaria de acuerdo con el tamaño de los leucocitos y su tensión con determinados colorantes. Ventaja: en cada espécimen se cuentan muchas células, unas 10.000, lo que hace que aumente su precisión. Siguiente, maestra. Actividades enzimas celulares y peroxidasa. En esta se aumenta la fiabilidad del recuento diferencial, se combinan con la citometría del flujo con la citoquímica. Miden con un colorante la actividad de la peroxidasa. Tienen alta en eosinófilos, menor positividad en los neutrófilos. Monocitos tienen muy poca actividad y los linfocitos no tienen actividad de peroxidasa. Siguiente. El recuento diferencial automatizado. El recuento diferencial tiene 5 componentes, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. En el recuento extendido tenemos lo que son las grandes células inmaduras, que son los blastos y los granulocitos inmaduros. En los linfocitos atípicos tenemos lo que son blastos pequeños. Siguiente. En los análisis digitales, el principio se basa en el reconocimiento de los leucocitos por medio de análisis computarizados, que proporciona un microscopio a partir de sus extensiones sanguíneas y teñidas. También estas se comportan con imágenes programadas en el ordenador. Siguiente, maestra. Aquí vemos lo que son los reportes en un análisis digital. Polinucleares y neutrófilos. Son cementados y no cementados. Se encuentran los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Algunos identifican lo que son los mielocitos, los metalocitos, linfocitos atípicos y los blastos. Recuento de reticulocitos. Método de referencia. Se usa este método con el azul de metilenos, que son coeficientes de variación. Los métodos automatizados son fluorescentes, son de color naranja, de tiazol, auramina, absorbancia, que usamos lo que es la usacina de 750 y el azul de metileno. Los colorantes que interaccionan con el ARN de reticulocitos. Lo que vemos con una imagen, cómo se desarrolla la tensión. Azul de metileno. En el recuento de retículos a nivel electrónico se hace bajo el método o la generación de fluorescencia, y nosotros cuando lo hacemos de manera manual, lo realizamos, que lo van a ver en hematología clínica 1, lo van a ver que lo hacemos con colorantes supravitales, como es el azul cresil brillante, que son colorantes específicos que requieren de mucha resolución para que podamos ver esas granulaciones y ese material ribosómico que tiene el reticulocito. ¿Qué pasa con esta máquina de séptima generación para el recuento de reticulocitos? Que sí lo tiene integrado en ese equipo, quinta y séptima generación. Pero para nosotros poder ver el reticulocito, ese comando se le activa, porque es un comando extra que trae la máquina, pero un comando que cuesta también. Si yo voy a incluirle a ese hemograma reticulocito porque el médico me lo está pidiendo, entonces yo debo activar ese comando. Pero aparte de eso, también se le integra a la hemoglobina reticulocitaria, que es la hemoglobina real del eritrocito, donde comienza a degradarse y a fijarse al mismo tiempo esa hemoglobina. Eso es un comando extra que trae el equipo de séptima generación. Sí. Okay. En el recuento de reticulosis, actualmente
Diversos analizadores tienen la capacidad de contar los electrocitos de sangre periférica y ofrecen los siguientes parámetros. No porcentual y absoluto. Tienen un volumen reticulocitario y una concentración en hemoglobina. En la hemoglobina reticulocitaria, recuerden que es la hemoglobina real del eritrocito. No es que la que nosotros vemos al final del hemograma no es real, pero ya esa hemoglobina viene pasando. Cuando el médico te pide a ti hemoglobina reticulocitaria, que en esos pacientes que son a veces de tipo hematológico, que tienen muchos problemas hematológicos, el médico te le pone un acápite. Quiero una hemoglobina reticulocitaria del paciente para ver dónde comienza a degradarse esa hemoglobina. Esos son de las nuevas magnitudes hematológicas del hemograma. Sí. Aquí en la concentración de hemoglobina vemos que el sistema utiliza una dilución de Lewis listados para calcular la hemoglobina. La absorbancia de luz de un foco incandescente que determina en 525 nm a través de la longitud óptica del baño. Un haz de luz del foco que pasa a través de la muestra con un filtro de 525 y se determina mediante un fotodiodo. La señal se amplifica y el voltaje se calcula y se compara con la lectura del blanco de referencia. La tecnología hemoglobinometría. Lo usamos con cianuro, cianmetahemoglobina. Sin cianuro usamos lo que es la hidrosilamina, el lauril sulfato de sodio, formulado a partir de la concentración de hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos. Sí, aquí déjenme hacerle un acápite. Cuando hablamos de con cianuro, el resultado final era cianomethemoglobina, que nosotros leíamos que es una parte de la hemoglobina, o sea, el complejo, cuando se libera esa y se une al cianuro, lo que me forma es un complejo leíble colorimétricamente de cianomethemoglobina. Pero ¿qué pasa con ese cianuro? Es tóxico. Es totalmente tóxico, corrosivo y dañino a la salud. Actualmente, de esa manera se trabajaba la hemoglobina de manera manual. Hoy en día se trabaja sin cianuro, pero eso ¿quiénes lo trabajan? El equipo. Exacto, el equipo automatizado, pero actualmente está trabajando con lauril sulfato de sodio. Es el medidor o el reactivo activador de la hemoglobina, es el lauril sulfato, que no contiene cianuro. Por la